Buenos días jóvenes, sean bienvenidos. En este video vamos a mirar el teorema de Thevenin. Vamos a resolver este ejercicio para determinar el equivalente de Thevenin entre las terminales A y B. Bueno, para esto debemos calcular dos de tres cosas. La primera es la Z Thevenin. Ya en un ejercicio de corriente alterna no es R, sino Z Thevenin. Esta Z se puede calcular, es decir, este primer paso se puede hacer siempre y cuando no existan fuentes dependientes en el sistema, no existan de esos rombitos que hemos visto en los talleres en las cositas que hemos realizado. En este caso no las hay, entonces podemos aplicar algo similar a lo que hicimos en DC, en el repaso. Entonces, ¿qué hacemos? Las fuentes de voltaje desaparecen, se quitan y se cambian por un corto, por un alambre. Pero las fuentes de corriente desaparecen por completo del circuito. Nosotros podemos hacer eso dado que estas fuentes son independientes. Si fuesen fuentes dependientes, el primer paso no se podría realizar. Por ende, entonces vamos a calcular la Z Thevenin vista desde aquí, desde los puntos A y B. Entonces procedo de la siguiente manera. Vamos a calcular entonces. Nos queda entonces que estas dos zetas, esta impedancia y esta resistencia, esta reactancia capacitiva porque tiene un menos J, y esta resistencia están en paralelo. Vamos a resolverlas así como hacíamos con las resistencias, pero respetando los productos o las operaciones que hay entre números imaginarios. Entonces aquí nos queda que esto es 6 ángulo de 0 que corresponde a la resistencia, por 6 con ángulo de menos 90 que corresponde a la reactancia capacitiva. Entonces producto sobre la suma, entonces la suma sería 6 menos J6. Véanlo aquí. Hacemos la multiplicación de arriba, 6 por 6, 36. Tenemos 36 con ángulo de menos 90 en la parte superior, dado que estos dos ángulos se suman con los signos que tengan. Entonces 0 menos 90 menos 90. Pasamos estos dos a polar, entonces aquí tendríamos que esto es 8.4853 y el ángulo sería de menos 45. Si hacemos esta división, 36 dividido 8, 48,53, nos da un aproximado a 4.2426. Aquí en la división, acuérdense que aquí hay un signo menos adicional, entonces este menos por este menos da positivo. Entonces queda menos 90 más 45, por eso aquí queda menos 45. Quedándonos entonces aquí 3 menos J3, si lo pasamos a rectangular. El circuito de arriba, entonces, por ende, nos queda de la siguiente manera. Nos queda solo una impedancia aquí de 3 menos J3. Estas dos impedancias quedan entonces en serie. Como quedaron en serie, entonces solo sumamos. Nos queda de la siguiente manera. J8 más 3 menos J3. El real queda tal cual porque no hay más reales y podemos aplicar operaciones entre números imaginarios. 8 menos 3, 5 positivo. Si pasamos a polar, queda 583,095 con un ángulo de 59,036. Quedándonos de la siguiente manera. Una sola impedancia. Al final, estas dos impedancias quedaron en paralelo. Aplicamos lo mismo que hicimos ahorita, producto sobre la suma. Entonces nos quedaría 4 con ángulo de 90 por 5, 83,095, 59,036, que ya lo habíamos hecho arriba. Mírenlo ahí. Y aplicamos la suma. Entonces quedaría 3 más J5 más J4. Real, el único. Y 5 más 4, 9. O sea, hace que 3 más J9, no lo pongo, pero ya eso es trabajito para ustedes que van tomando nota. El polar quedaría así, 9, 48, 68 con un ángulo de 71, 565. Si hacemos la respectiva división, nos queda una Z de 242, 44, ángulo de 77, 47, 12. En rectangular nos queda algo como esto, punto 52,593 más J 236, 669. Quedándonos entonces al final esta Z. Esta es la Z Thevenin. Nosotros le podemos colocar aquí a este señor
que esta es la Z Thevenin. ¿Listo? Esa es la primera parte que podemos calcular, la Z equivalente del sistema. Lo segundo es el voltaje Thevenin. Hacemos un análisis muy similar a lo que hicimos nosotros por allá en el repaso de corriente continua. ¿Listo? Muy similar. Entonces aquí en la parte inferior vamos a colocar la referencia. ¿Listo? Este va a ser el 0. El voltaje Thevenin siempre es el que hay entre estos dos puntos. Siempre va a ser el voltaje de A menos el voltaje de B. Siempre va a ser la diferencia. Voltaje de A menos el voltaje de B. Pero como nosotros colocamos la referencia aquí abajo, ya tenemos el ganado. El voltaje de B es 0. Si hacemos el análisis arriba, entonces como aquí hay 0, aquí hay B sub A. Recuerden que siempre vamos a trabajar con letras, por eso coloco todas estas letricas aquí. Vamos a trabajar siempre con letras, siempre literalmente. Y al final reemplazamos. Entonces aquí está B sub A. Nos quedan dos nodos. Como aquí no hay nada que interrumpa, el voltaje de A es igual a B sub 2. ¿Listo? Es igualito a B sub 2, entonces ahí está, B sub 2. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el voltaje de Thevenin es igual a B sub A menos B sub B, entonces es igual a B sub 2 menos 0. Entonces es igual a B sub 2. Esa es la idea al inicio de un ejercicio, que usted organice toda la información y sepa qué es lo que tiene que calcular. Como tengo que calcular el voltaje Thevenin es igual a B sub 2. Es lo que tengo que calcular. Pero tengo que plantear B sub 1, no calcularlo, plantear el sistema de ecuaciones. Vamos a plantear entonces B sub 1 para empezar con las ecuaciones. Azul, naranja y amarillo. Recuerden, ustedes deben poner un sentido positivo. No importa el sentido que les den. Ya eso es igual, ya lo hemos visto en otros videos. Entonces, la azul, B sub A menos B sub 1 sobre Z1. Ahí está. 0 menos B sub 1 sobre Z2. Y B sub 2 menos B sub 1 sobre Z3. Igual a 0 porque esto es leyes de Kirchhoff. Cambiamos de Z a Y. ¿Ya? Porque es imposible, pues es muy engorroso sacar un común denominador entre zetas. Entonces de Z a Y. Entonces Z1 a Y1, Z2 a Y2, Z3 a Y3. Distribuimos las Y. Y1BA, Y1B1, Y20, Y2B1, Y3B2, Y3B1. Lo conocido a un ladito. Ya lo organizamos a un lado. Lo único que yo conozco es Y1B sub A. El resto me lo llevo. Los B sub 1 están negativos, los pongo positivos al lado de allá del igual. El B sub 2 está en positivo, queda negativo al otro lado del igual. De aquí de estos tres puedo sacar factor común B sub 1, como reza o como se muestra aquí en la parte de abajo. Quedándonos esta ecuación. Y1B sub A es igual a la sumatoria de Y1 más Y2 más Y3 por B sub 1 menos Y3 por B sub 2. Pena, pasé mucho. Vamos a plantear el nodo 2. Entonces azul, naranja y amarillo, lo mismo. Entonces me queda azul, B1 menos B2 sobre Z3. La naranja ya sabemos que vale 2 ángulos de 0, que es I sub A, solamente la sumamos porque entra el nodo. 0 menos B sub 2 sobre Z4, igual a 0. Planteamiento igualito. Y continúo. Z3 por Y3, I sub A es I sub A, Z4 por Y4. Y distribuyo Y1B1, perdón, Y3B1, Y3B2, I sub A, Y40, Y4B2. Hago lo mismo, a un lado lo que conozco, lo único que yo conozco aquí es I sub A. Y3B1 está positivo, pasa al lado de acá negativo. Los dos B2 que hay aquí están negativos, pasan positivos. Este Y4, 0, no me lo llevo porque eso es 0. Igual que arriba puedo sacar factor común B sub 2. Este B sub 2 puede salir de aquí con factor común. Y nos queda nuestra segunda ecuación. Para este caso podemos armar esta matriz. Ustedes están tomando apuntes, entonces tienen la ecuación de arriba que sería la suma de Y1, Y2, Y3 menos Y3, Y1 por B sub A. De aquí nos queda menos Y3, Y3 más Y4 y nos queda I sub A. Armamos el Kramer. Recuerde que el Kramer lo vamos a armar solamente para B2. B1 no nos interesa.
Lo necesitábamos para el planteamiento del sistema, de las ecuaciones, pero no nos interesa calcular su valor. Determinante de la parte inferior, el original, igualito. El de la parte superior es reemplazar esta columna de afuera por la de B sub 2, que es la que nos interesa. Entonces, I sub A por la suma de Y1, Y2 y Y3 vale aquí. Aquí hay un menos adicional, entonces menos por menos más. Y1, Y3BA. Abajo, Y1, Y3, Y1, Y2, Y3 por Y3 más Y4. Algo aquí. Producto entre estas dos y hay un menos adicional. Menos por menos más por menos menos. Y3 por Y3. Marco con 1, con 2, con 3 y con 4. Recuerden que no les recomiendo reemplazar mucho ahí de una vez porque se vuelve muy largo, se vuelve muy extenso. Entonces, perdón, esta es del ejercicio anterior, este no nos interesa ahí. Qué pena con ustedes. Y ahora tengo las Y, ¿ya? Teníamos las Z, ¿ya? Pero entonces necesitamos las Y. Entonces las Y van a quedar aquí, ¿ya? Para que ustedes las calculen también. Aquí están las Z, aquí está cómo se transforma Y y aquí están los valores de las Y calculados. Listo, esto les queda a ustedes para que ustedes lo verifiquen. Entonces vamos para el 1. El 1 es Y1 más Y2 más Y3 por I sub A. Entonces reemplazo Y1, Y2, Y3 y sub A. Hago las operaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el real de aquí queda igualito. Y hago la resta entre estos dos, que da 0.0417 por I sub A. Paso a polar, multiplico el producto y paso a rectangular. ¿Por qué lo paso a rectangular? Porque ustedes lo tenemos inmiscuido aquí en una suma. Recuerden que la suma y la resta de números imaginarios solo se puede dar en su forma rectangular. Entonces vean que ya tenemos el 1. Aquí ya tienen ustedes el 1 para que lo verifiquen y así sí les da lo mismo. El 2. El 2 es Y1, Y3BA. El Y1, el Y3 y el B sub A. Aquí en su orden. Entonces el producto da 0,625, 125. Suma de ángulos, menos 90 más 90 más 0, 0. Y queda este resultado. Para el 3 es Y3 más Y4 más la sumatoria de Y1, Y2 y Y3. Menos aquí, vuelvo y se los pongo. ¿Listo? Son dos imaginarios negativos, se suman menos J 0.335. Este ya lo habíamos hecho. Recuerden que este lo hicimos ahorita en el primer paso. Aquí arriba. El punto 17, 18, 14, 044. Entonces solamente reemplazarlo. Hacemos el producto y nos da este resultado de aquí abajo para que ustedes lo verifiquen. El 4. El 4 vamos a hacer el mismo proceso. Y3 por Y3. Veanlos ahí. Los dos Y3 en polar. Y nos da este resultado. Vamos a venir acá entonces y vamos a reemplazar. Esto es lo que nos dio en 1. Este fue el resultado del 1. Este fue el resultado del 2. Entonces era 1 más 2. Ese es el resultado del 3. Y este es el resultado del 4. Era el 3 menos lo que dio en 4. Seguimos. Destruimos paréntesis, menos por menos más, va lo único que cambió. Se los dejo ahí seguidito para que lo puedan ver. Operamos. Entonces la suma de los dos reales, 0.958425, el imaginario queda igual. Aquí me faltó quitar este paréntesis, me disculpan ahí. Entonces aquí tenemos la suma de dos reales también, vea, 0.031255 y el imaginario queda igual. Pasamos a polar cada uno de ellos y nos da que nuestro voltaje Thevenin es 13.767. Ese es el voltaje Thevenin. Espero que estén tomando atenta nota y que estén verificando los cálculos. El tercero es el cálculo de la ICC, de la corriente de corto, de esta corriente por acá. ¿A qué se refiere esto? Entre los puntos A y B nosotros debemos colocar un cable, un cablecito. Vamos a hacer un corto físico. Entonces le colocamos un alambrito.
Como colocamos un alambre, entonces aquí abajo, aquí colocamos la referencia. Entonces este es 0, lo habíamos dicho ahorita. Entonces este de aquí arriba se vuelve 0, por ende B sub 2 se vuelve 0. Todo esto es 0 voltios. Es decir, todo lo que hicimos ahorita fue para resolver ese ejercicio. A este ejercicio tenemos que volver a plantearlo. ¿Ya? Los cálculos que hicimos arriba son distintos, porque es que aquí manipulamos el circuito y lo volvimos otro distinto. Como hicimos este corto, entonces este 0, solo nos queda B sub 1. Si ustedes miran, azul, naranja y verde, serían la azul que estaba aquí ahorita, la naranja que estaba aquí ahorita y la amarilla que estaba aquí ahorita. Es la misma ecuacioncita que tenemos acá arriba en el primer ejercicio que hicimos. Vamos a hacer el planteamiento. Yo no voy a utilizar las mismas ecuaciones, sino que lo voy a plantear. Azul, naranja y amarilla. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Vea que aquí B sub 2 existe. Aquí, en este pedacito de acá. B sub 2 existe. Pero en el de nosotros abajo no. En el de nosotros es 0. Entonces es mucho más fácil. Solo lo cambio por 0. ¿verdad? Y sigue lo mismo, Z1 por Y1, Z2 por Y2, Z3 por Y3. Y continuamos, vean. Distribuimos de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿ya? Lo único que va a cambiar con esa ecuación es que no hay B2, ¿ya? Que B2 no existe, B2 ya desapareció, ¿ya? No hay B2 por ninguna parte, pero es exactamente la misma ecuación. Y nos queda que este B1 es Y1 B sub A sobre la división, la sumatoria de Y1 más Y2 más Y3. Y1, véalo aquí, B sub A, véalo acá, y la sumatoria nosotros ya habíamos hecho esto. Eso lo hicimos en el 1 del día ahorita. Podemos utilizar cosas que calculamos. ¿eh? Podemos utilizar cositas que calculamos, véalo aquí, punto 17, 18, 14, 0, 44. Podemos coger cositas de allá, véalo aquí, dándonos entonces un voltaje de 29, 109, 75, 956. Y esto que tenemos aquí es esta partecita de acá. Vamos a hacer el equivalente. Vamos a hacer equilibrio de corrientes de Kirchhoff aquí. Entonces dice, la azul entra, la naranja entra, la verde sale. Entonces, azul más naranja igual a verde. Entonces, B1 y 0, Z3. Entonces, esta azul sería B sub 1 menos 0 sobre Z3. La naranja, ya sabemos que es 2 con ángulo de 0, igual entonces a la verde, que es ICC. Vamos a decir verdad. Vean aquí, azul más naranja igual a verde. B sub 1 sobre Z3 más I sub A, y continuamos aquí. La división de estas dos me da esto, 3.6387 menos 14,044. Recuerde que esto no se puede sumar así. Esto toca pasar este a rectangular, sumamos o restamos de acuerdo a lo que quede, pero a mí me da entonces este resultado. Me dice que tengo una corriente de 5.59997 con un ángulo de menos 9,072 en unidades de amperio. Esta es la corriente de corto. Se debe cumplir igualmente que el voltaje de Thevenin es igual, ven que aquí también me falta una cosita, es la Z, ya no es la resistencia sino la Z. Entonces si yo multiplico la resistencia que calculamos en el primer paso por la corriente que calculamos en este último paso, me da muy aproximado al voltaje Thevenin que nosotros calculamos. Para que ustedes lo puedan verificar, ustedes que están tomando atenta nota del procedimiento que estamos siguiendo en este momento. Entonces, espero que este video les sea de mucha ayuda y muchas gracias por participar.